Saludo por esta vía al especialista en materia económica, es Ramsés Pech, vía telefónica, hacemos contacto con él, justamente algunos temas relacionados con petróleos mexicanos. Le escuchamos con atención, adelante, por favor. Buenos días, ¿cómo están todos? Y un saludo al auditorio. Lo que hay que, en esta semana hay que tener dos cosas muy importantes, tener en cuenta para el año 2020, y esto es consecuencia de la guerra comercial que se ha iniciado, y es una nueva forma bélica que se tiene en donde se trata de afectar a los países para poder limitar el crecimiento económico de uno de ellos. Y en este caso lo estamos viendo entre Estados Unidos y China. ¿Qué tiene que ver esto con México? Simplemente dos cosas. El día martes, el gobernador de Texas mandó una carta al presidente de la República sobre los ductos que hoy en día tienen problemas de la parte de mercantil, en donde se están hoy en día poniendo de acuerdo cuáles son los costos que tanto la Comisión Federal de Electricidad como las empresas privadas que fueron contratadas para la construcción y operación del ducto van a tener lugar, y cada quien va a tener el costo. ¿Qué significa esta carta? Esta carta lo que significa, entre líneas, que nos están diciendo que México debe de aprovechar en corto plazo los excedentes de gas natural que tiene Estados Unidos, debido a que hoy en día no tienen cómo almacenar o dónde vender esa cantidad de gas natural excedente que tienen, y por lo tanto una fuente que puede ser fácil para poder mandar es el ducto que se llama del norte de la parte que se llama de Estados Unidos a Tuxpan, en donde tiene una capacidad de más de 2.600 miles de millones de pies cúbicos diarios. Y esto lo que podría ayudar a Pemex es quitarle el estrés de producción que tiene de gas natural que ha tenido hoy en día ante el decremento que se ha visto en los anteriores años. Con esto sería dos beneficios en corto plazo. No quiere indicar que vamos a deber depender otra vez como dependemos de los combustibles del gas natural. Es una oportunidad para que Pemex se le quite el estrés que tiene que cumplir con cierta demanda para el mercado nacional, y con ello pueda Pemex poder incrementar su producción en las cuencas gasíferas de gas seco o gas húmedo, y esto al mismo tiempo la Comisión Federal de Electricidad pueda tener gas natural limpio para la península de Yucatán, y con esto Pemex lo podríamos dejar por lo pronto los próximos 4 o 5 años para que recupere la producción de gas natural, y con esto poder incrementar y dejar de depender de las importaciones de gas natural. Es sobre la carta que hoy mandó el día martes el gobernador de Texas hacia nuestro país. El segundo punto que hay que tener en cuenta es que hoy en día la mezcla mexicana ha perdido valor en el mercado mundial. Es decir, de $60 que valía, el día de ayer terminó en $47. Hemos tenido una caída de $13. ¿Y esto qué significa para todos nosotros? Significa que en el mes de octubre la mezcla mexicana tenía un valor comercial mayor que el crudo que tenía Estados Unidos, que se llama el WTI, que se llama el Western Texas Intermedio. Que en el 2 de agosto el valor de la mezcla mexicana perdió con referencia al crudo de Estados Unidos, y esto que nos lleva que hoy en día México va a recibir menos dinero por cada barril que se está vendiendo en el mercado. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque la ley de ingresos del 2019 contemplaba un precio de barril de $55. Pero no hay que asustarnos, no va a haber un problema en la ley de ingresos de entrada de dinero. Recuérdense que en enero del 2019 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contrató seguros de coberturas que cumplían en la venta de lo que se llama post-put, que se llama PUT, que son colocas dineros para que en caso que se baje el precio de algún producto que tú tengas, te puedas recuperar en ese sentido. Y la otra, lo que se creó en el fondo de contingencias petroleras. El problema no está en el 2019, el problema está en el año 2020, que si el precio del barril los próximos 6 meses se mantiene por debajo de los $55, esto nos va a indicar que en el año 2020 el precio de la mezcla que se tenía contemplado en los criterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es de 57, tendrá que estar por debajo de los 55, y esto generará menos ingresos.
para el 2020, y esto traerá como consecuencia buscar de dónde tendrá que salir el dinero faltante en caso que se ponga el precio de la mezcla por debajo de los $55. No olvidemos estos dos temas. Existe en Texas un negocio para México y en el año 2020 dependemos mucho del comportamiento de la guerra comercial de estos últimos 6 meses, cuánto va a ser posible poner el precio del barril en la ley de ingresos. En próximas semanas se empezará la discusión del paquete económico para el próximo año. Entonces, la previsión es que se baje la estimación del barril justamente, y también se prevé un 2020 un tanto complicado tomando en cuenta la economía petrolizada que tenemos en nuestro país, ingeniero. Sí, y eso es lo que hay que tener en cuenta para el 2020. Los precriterios que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colocó $57 y son $2 por arriba de lo que tenemos hoy en día en el 2019. Si el precio del barril se mantiene en el rango entre 47 y $50, nos daría un promedio de $50 al año. Esto indica que en la Cámara de Diputados se tendría que tomar en cuenta esto. La tendencia es que vaya bajando el precio del barril o se mantengan estos 40 y tantos pesos. Eso va a depender mucho de Estados Unidos y China, porque China ya le está poniendo aranceles al crudo de Estados Unidos, y Estados Unidos está aumentando la producción de crudo ligero, que es lo que saca en las fracturas hidráulicas. Hoy en día recuerden que el que maneja y controla el precio del barril es Estados Unidos, no es la OPEP, sino Estados Unidos quien coloca el precio, y hoy en día a Estados Unidos le conviene tener un precio del barril por debajo de los $60 para que el precio de los combustibles que consumen en Estados Unidos esté controlado y se pueda mover la mayor de la economía del país. Pudiéramos entender entonces que si bien en las negociaciones que se tuvo en su momento entre nuestro país y Estados Unidos, los mexicanos pues habíamos entendido que la habíamos librado con los aranceles, dependemos pues en una gran parte también de los aranceles que se aplican entre el país norteamericano y el país asiático. Sí, y hay que entender que el segundo mejor socio comercial que tiene es Canadá por el intercambio comercial que se tiene en la venta de crudos. Canadá le vende casi más de 4 millones de barriles diarios y le compra ciertas cantidades de combustibles. Y en México nuestra balanza comercial, hoy en día le vendemos casi 650,000 barriles diarios y ellos nos están vendiendo alrededor de más de 1 millón de barriles diarios en combustible. La diferencia es grande en cuando lo colocas en dinero. Nosotros le vendimos el año pasado alrededor de 15,000, 16,000 millones de dólares en crudo y ellos nos están vendiendo 35,000 millones de dólares al año. Pues nada halagador el panorama para el próximo año, ojalá no se cumpla, pero es la previsión que así puede ocurrir. Muchas gracias, ingeniero. No, de nada, y yo creo que Pemex hoy en día tiene un gran reto con el plan que presentaron estos días, y el plan de Pemex operativamente es el correcto, solo hay que ver que le den el dinero suficiente para que pueda cumplir con el plan operativo que pues, desde un punto de vista técnico cumple con las expectativas de crecer en la producción. Pues así lo han anunciado también las autoridades federales, el gobierno, de apostarle justamente a la empresa productiva del país. Muchas gracias. Dale, que tenga buen día.